capítulo 16 del libro de los Hechos. Les van a mostrar en el proyector y en la pantalla el primer viaje misionero de Pablo, para que podamos tener este recordatorio y podamos ya de esta manera encontrarnos y ubicarnos en el lugar. Como usted lo puede ver, del lado derecho está en color verde las flechas que indican este primer viaje, saliendo desde Antioquía. Dice que arribaron a la isla de Chipre y que de ahí se desprendieron hacia Atalía y todas estas regiones que fuimos mostrando en el primer viaje misionero. Subieron a la otra Antioquía, fueron a Listra, y en Iconio hicieron el retorno hacia los mismos lugares por donde habían pasado, ¿no? Fuimos observando cada situación sucedida en cada uno de estos lugares hasta que estos hombres arribaron de nuevo a Antioquía. Después se presentaron ante el concilio en Jerusalén, que es lo que observábamos la semana anterior respecto del capítulo 15 en sus primeros versículos, y dice que el concilio decidió hacer una carta para todas estas iglesias en las que volvía a mostrar la importancia del creer por la fe. Entonces, cuando nos referíamos a la carta de los Gálatas, nos referíamos a estas iglesias que forman toda una parte del primer viaje misionero. Una vez que se genera esta carta, se inicia el segundo viaje, en donde Pablo y Bernabé dicen: vamos a visitar de nuevo a nuestros hermanos. Dice que Bernabé y él tuvieron una discusión acerca de Juan Marcos, que es lo que observábamos. Juan Marcos decide ir de nuevo a la isla de Chipre, que es la isla que aquí ni siquiera está mostrada en este segundo viaje señalado, y Pablo decide llevarse a Silas, iniciando el camino en lo contrario. Si vemos la flecha donde empieza en Antioquía del lado derecho, sube hacia donde está Tarso, que es la parte superior, es decir, ya no toman hacia Chipre para arribar a esta otra ciudad en Panfilia, sino que inicia por tierra su camino en el segundo viaje misionero, ahí del lado derecho. Y esto es importante por lo siguiente: en Iconio y en Listra, es lo que observábamos la semana anterior, el apóstol decide tomar a Timoteo para llevarlo con él a este segundo viaje misionero. Esa es la primera parada que marca ahí en lo que es Tarso, en lo que es Derbe, Listra y en Iconio. Y si nosotros vemos, hay un viaje que brinca de punto rojo a punto rojo, donde está Troas y donde está Antioquía. Sí, hay una separación muy grande. Entre esa separación se encuentra Asia, lo que hoy conocemos como una parte de Turquía. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios no les permitió que pasasen por allí, no les permitió que hiciesen el trabajo evangelístico en esa zona. Entonces dice en estos primeros versículos, en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que sigue siendo parte de esta parte alta de Asia, pero el Espíritu no se los permitió. Y dice el versículo 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que es el punto que está exactamente a la mitad del mapa, entre el mar Egeo, se llama ese mar, de un lugar al otro, que es Filipos. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque al final Pablo y Silas estaban decidiendo tomar el camino que cualquiera hubiese tomado. Es como si nosotros vamos a recorrer la República Mexicana y estamos aquí en el Estado de México y queremos subir
pues a lo que es común, ¿no? A Puebla, los lugares cercanos, o hacia el otro lado, Querétaro, no sé. Lugares cercanos, lugares que continúan un camino, ¿no? Y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dice: no vayan a Puebla, síganse hasta, no sé, hasta Monclova o alguna ciudad al norte de nuestro país. Si bien nosotros hubiésemos tomado el camino lógico, que era ir ciudad por ciudad, el Espíritu Santo, dice, no le permitió a Pablo y a Silas predicar en Asia, y los llevó hasta Troas. Y en Troas dice la Escritura que un varón en una visión de noche a Pablo le dijo: ven con nosotros y ayúdanos. ¿Por qué es relevante esto? La semana anterior les decía, si usted es congregante en la iglesia, no está obligado ni a leer ni a orar. No está obligado a hacerlo. Sin embargo, si algún día usted quiere tener una comunión con Dios tan cercana y que el Señor le muestre cuáles son las decisiones y el camino que debe seguir, entonces usted debe buscar al Señor en oración y en lectura de su palabra. No está obligado, así como tampoco está obligado a obedecerle, ¿eh? Cada quien obedece y a cada quien le va como le va por las decisiones que toma. Entonces, ¿qué es relevante en esto? Que estos hombres, desde el primer viaje misionero lo veíamos, cuando dice que la iglesia los despidió y impusieron manos sobre ellos y los bendijeron y los enviaron a este primer viaje. Desde ese entonces nosotros veíamos que el Espíritu Santo guiaba sus vidas. ¿Cuál era la cercanía que el Espíritu Santo de Dios tenía con estos hombres? Que prácticamente les dirigía hacia dónde ir y hacia dónde no ir. ¿Querría Dios salvación para los que estaban en Asia? Sí, pero no era el momento. ¿Cuántas veces usted les ha hablado a la gente y no es el momento de que crean? Porque su corazón no está dispuesto a ello. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, le dice a Pablo y a Silas: no pasen a Asia. Les impidió que pasasen. Y entonces estos hombres obedientes fueron hasta Troas. Y ahí en Troas, seguramente sin saber qué seguía, hacia dónde irían, una visión de noche, dice, viene sobre Pablo y le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es toda esta región donde está Filipos, Tesalónica, en la parte superior que tenemos aquí en el mapa, ¿no? Berea. Si nosotros realmente hemos leído la Biblia y lo hemos hecho, por lo menos la hemos ojeado, pues nos suena esto de Filipos, esto de Tesalónica, o sea, son las iglesias en donde se fundaron y el apóstol posteriormente les envió cartas: Filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, son estas regiones en las que nos habremos de encontrar. Y entonces, aquí en el capítulo 16, nos encontramos que estos hombres fueron obedientes y no pasaron a Asia como ellos creyeron que hubiese sido lo lógico. Y dice el versículo 9: y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fíjense el versículo 10, cómo cambia la manera de escribir de Lucas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ya no dice procuraron, dice procuramos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Lucas en este punto se une a este segundo viaje misionero. Dice: procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, la unión de este hombre a Timoteo ya, a Silas y a Pablo, ahora Lucas, está en este versículo 10. Si bien Lucas no estuvo a lo largo todavía de lo que es Hechos, es decir, no continuó en todo el viaje misionero, en este punto sí lo hizo. Muchos incluso dicen que Lucas en el lugar de Filipos fue el encargado de estar llevando la palabra a los hermanos en ese lugar.
porque el término de este capítulo también dice y se fueron, es decir, vuelve a cambiar la narrativa. En este punto estamos, en este punto escuchamos, en este punto teníamos que llevar la palabra. Al final de este capítulo dice se fueron, ¿sí? Entonces esto nos hace pensar que Lucas permaneció en este lugar de Filipos y que incluso fue quien de alguna manera pastoreaba este lugar. Son comentarios, no hay una certeza de ello. Sin embargo, inclusive en la carta a los filipenses hay una parte en donde Pablo saluda y dice compañero de yugo, y muchos comentaristas dicen que se refiere a este Lucas, el apóstol. Pero bueno, son obedientes, no habitan en Asia porque les fue impedido por el Espíritu Santo, es decir, por Dios. Así que son obedientes también a esta visión que se les presenta y se ubican en esta parte de Filipos. Dice, zarpando, versículo 11, pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Cabe recalcar esta parte donde dice una colonia, se refiere a que era una colonia romana. Las colonias se refieren a que los gobiernos o los imperios abarcan una zona que fuera de su territorio y que gobiernan sobre esa zona, ¿no? Cuando nosotros nos independizamos de los españoles, era porque pues éramos una parte gobernada por España, es como si fuéramos nosotros esa colonia española fuera del país. Al decir era una colonia romana se refiere a esto. El gobierno que ellos llevaban era un gobierno romano. Tenían derecho a elegir a sus gobernantes romanos y estaban totalmente guiados por la colonia romana. Una vez estando en Filipos, hay dos cosas que destacar en este capítulo. Si usted se fija en el título que le colocamos a esta hoja y a la enseñanza de hoy, dice tú y tu casa. Cuando nosotros repetimos estos versículos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sabemos perfectamente que lo hemos aprendido por muchos años. Son versículos que cualquiera de nosotros conoce y que quizá apliquemos de una manera incorrecta. Ya veremos el por qué. El primer punto es, Filipos había tan pocos judíos que ni siquiera había una sinagoga donde se reuniesen a adorar a Dios. Una de las cosas que los judíos necesitaban para establecer una sinagoga es que por lo menos hubiese 10 varones judíos para poder establecer un lugar de adoración. Si esto no se daba, entonces la tradición judía hacía que los hombres y mujeres salieran de sus casas y se juntasen en el río para adorar a Dios. Y esta es la narrativa, esto es lo que nos muestra este texto. Dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siempre la importancia de las mujeres en los tiempos de búsqueda de Dios es relevante, siempre. No es novedad que nuestra iglesia esté habitada más por mujeres que por hombres. No es novedad que cuando se habla de Timoteo se hable de su madre y de su abuela. No es novedad que cuando se hablaba de Juan Marcos también se hablase de su madre. No es novedad. La mujer tiene un encargo de Dios muy especial en la enseñanza de la palabra de Dios para sus hijos. Es la que más pasa tiempo con ellos, es la que más puede sentir ese vínculo entre ella y sus hijos, entre ella y su esposo, y esto es relevante en lo que leemos. Siempre cuando la expansión del evangelio se da, siempre hay mujeres destacadas en esta tarea. Entonces no había 10 hombres que cumpliesen el mínimo para establecer una sinagoga en este lugar, pero sí había mujeres que se reunían a adorar. Entre esas mujeres había una que se llamaba Lidia, dice el versículo 14, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Por qué
establece que esta mujer se convirtió al Señor Jesucristo, pero también dice que adoraba a Dios. Entonces, ¿de qué se convirtió? Si nosotros recordamos la visita de Pedro a la casa de Cornelio, nos dice que también Cornelio buscaba a Dios, que también adoraba a Dios. Sin embargo, hay muchos judíos que adoran a Dios y hay muchos judíos que no han terminado por creer que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo más importante, que a través del Señor Jesucristo hay salvación. Dice entonces de esta mujer Lidia, que es una mujer que se dedica a la venta del púrpura. El púrpura era una tela muy cara que se vendía obviamente a las familias adineradas, y esta mujer tenía un buen negocio. Era una mujer que tenía una fortaleza económica importante, que dirigía su casa, que dirigía a mucha gente y que buscaba de alguna manera a Dios. Dice la Escritura que esta mujer se encontró con estos hombres y que el Señor abrió su corazón para que escuchara lo que Pablo tenía que decir. Hermanos, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, es porque Dios ha abierto nuestro corazón y nuestra mente para creer en Él. Era el momento oportuno para que esta mujer creyese en el Señor Jesucristo como su Salvador. Así que esta mujer creyó. Dice que esta mujer creyó tan firmemente que habló con los apóstoles y les dijo: quédense aquí. Es decir, no estén yendo por todos lados a descansar, aquí quédense, aquí descansen, aquí coman, aquí establezcan su lugar de donde van a partir hacia otros lugares. Por eso también entendemos que la iglesia en Filipos se estableció en la casa de esta mujer, ¿sí? La misión que inició con esta mujer recibiendo al Señor Jesucristo fue tan importante que en esta casa, en la casa de esta mujer, se atendía y se recibía a los hermanos que iban creyendo en el Señor Jesucristo, y se convirtió en una iglesia importante para los tiempos en los que Pablo se presentó. Dice: cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué es importante este versículo? Dice que fue bautizada y su familia. Hermanos, ¿cuál es el requisito para ser bautizados en la iglesia cristiana? Creer. No se necesita otra cosa. No se necesita tener 20 años en la iglesia para que usted dé testimonio de su fe. No. Solamente se necesita hacer una confesión de fe. Cuando Felipe se encuentra con el etíope, le dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que Felipe le responde: si tú crees, no hay nada que impida que tú seas bautizado. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando su familia, la familia de esta mujer, dice que fue bautizada junto con ella, quiere decir que todos ellos habían creído. Por eso es importante recalcar que al decir tú y tu casa, no se refiere jamás la palabra a que si nosotros creemos, en automático toda nuestra familia está o es salva en el Señor Jesucristo. Tristemente hay personas en nuestras familias que quizá no crean en el Señor Jesucristo y que serán condenadas. Esto es lo que la Biblia dice. Sin embargo, cuando nosotros creemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nuestro testimonio es importante para los que están junto a nosotros, es una puerta que abrimos para que ellos puedan creer en algún momento, para que ellos crean y quieran recibir lo que el Señor Jesucristo tiene para ellos. ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que los que amas sean salvos? Tu testimonio, tu búsqueda de Dios, tu oración y todo lo que tú has fomentado al encontrarte con Jesucristo deben ser una puerta que les invite a hacerlo. No seamos nosotros mismos los que impidamos que nuestros cercanos se atrevan a escuchar del Señor.
Así que este es el primer encuentro que tienen los apóstoles con esta mujer. Es un encuentro importante, es un encuentro que es tan importante que está escrito en este libro. Una vez que estuvieron con esta mujer, dice que salieron y mientras iban caminando, se encontraron con una muchacha, una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Si ustedes se fijan en la hoja, no hay mucho que comenté acerca de este encuentro, porque siempre será más relevante hablar de lo que el Señor Jesucristo hace en salvación que lo que un demonio puede hacer. ¿Existe el espíritu de adivinación? Sí, sí existe. ¿Hay quienes adivinan el futuro? Sí, sí existen. ¿Vienen de Satanás? Por supuesto que vienen de Satanás. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dice que esta mujer iba atrás de Pablo, de Silas y de Timoteo, y que iba diciendo que estos varones, dice en el versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Yo cuando leía de principio esto decía, bueno, pues sí tenía espíritu de adivinación, pero tampoco estaba diciendo algo muy feo, ¿no? No estaba diciendo algo muy malo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que Pablo, pasados algunos días ya molesto, se volvió y dijo al espíritu que habitaba en esta mujer que se apartase de ella, y así fue. Pero yo pensaba, uno no dijo algo grosero, no estaba blasfemando, no estaba diciendo algo que pudiese enojar a Pablo. Sin embargo, ya al pensar, me encuentro con que muchas de las personas se confunden con esto. Es decir, habrá muchos, dice, que me dirán Señor, Señor, y yo no los conocí, ¿no? Habrá muchos que prediquen acerca de la salvación y que dentro de esas enseñanzas haya algo oculto que también enseñen, que provoque que muchos en lugar de acercarse a Dios se pierdan. A esta mujer muchos la conocían porque era adivina, porque tenía un espíritu inmundo que le hacía adivinar cosas. Y de repente la escuchaban decir, estos hombres son varones de Dios y predican la salvación. Seguramente alguno también la escucharía a ella. Y entonces esto provocaría que muchos en lugar de acercarse se perdiesen. Por lo tanto, Pablo, reconociendo esto a través del Espíritu Santo, le ordena a este espíritu que salga. Esto lo único que provocó fue que Pablo y Silas fuesen encarcelados y fuesen golpeados brutalmente. Porque esta mujer obviamente era un buen negocio para los que eran sus amos, dice la Escritura, ¿no? Entonces, esto que sucede nos lleva a un segundo encuentro. Me acuerdo mucho, hace muchos años, no me acuerdo de la maestra, no me acuerdo si fue mi mamá o fue Eli. Eli dice que no me dio clases, yo estoy seguro que sí. Pero nos enseñaban esta lección en la que Pablo y Silas estaban sentados, estaban sujetos de sus pies y de sus manos, pero la imagen que nos mostraban para enseñar esto era a dos hombres cantando. Y la enseñanza era que en medio de la dificultad alabáramos a Dios. Lo profundo de esta enseñanza es que estos hombres permitieron que sucediera esto. Dice la Escritura al término de estos versículos que de repente los azotaron, los golpearon, los encerraron, pasó lo que tenía que pasar con el carcelero y al otro día le dijeron libéranos. Y Pablo reacciona y dice, así, ya nos golpearon, ya nos azotaron sin un motivo y ahora nada más nos dicen váyanse, somos ciudadanos romanos. Obviamente Pablo sabía esto antes de que los empezasen a azotar, ¿no? ¿Por qué no lo dijo antes? Era tan importante la ciudadanía romana que si Pablo y Silas hubiesen dicho eso antes, seguramente no los hubiesen tocado, no los hubiesen maltratado y seguramente no hubiesen estado en la cárcel. Sin embargo, cuando Dios guía, hay veces que hay que callar y hay veces que hay que hablar. Recordemos cómo inició este viaje, esta parte en Troas. Ven a Macedonia
y ayúdanos. ¿No dice la Biblia de quién fue esta visión? ¿No dice que Pablo o Silas se encontraron después con este varón y que lo identificaron porque ya lo habían visto en visión y que le predicaron? No lo dice. Sin embargo, eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces dudaríamos que estos hombres, el Espíritu Santo les dijese, no digan nada, guarden silencio y reciban los azotes, sean encarcelados? Esto tuvo que suceder, porque Pablo era muy consciente de la ciudadanía que tenía. Entonces estos hombres son traídos, dice, al calabozo que está hasta el fondo, al más seguro, y milagrosamente viene un terremoto, y dice que todos son liberados, todos los presos son liberados, y todas las puertas son abiertas. El guardia, el carcelero, que se dio cuenta de esto, sacando su espada, se iba a quitar la vida, y entonces dice que Pablo clama y le dice, no lo hagas porque aquí estamos todos. Dice la Escritura que el carcelero vino y se postró delante de Pablo y de Silas e hizo una pregunta que cambió su vida por completo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Dice el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estuve buscando porque no hallaba esto de, le predicaron a él y a todos los de su casa. Dije, pues estaban en la cárcel, que lo sacó de la cárcel, los llevó a su casa y luego los regresó. Estuve leyendo y hay muchos comentarios que dicen que en la cárcel los guardias, sobre todo los más importantes, tenían en la parte superior un lugar donde habitaban sus familias. Entonces, dice que este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era una invitación para que él creyera, pero también para que su familia escuchara lo que tenían que decir. Sí repetimos muchas veces estos versículos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa, y yo creo que es una promesa del Señor y Él me prometió que entonces todos en mi casa serán salvos. Sí, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda? Tenemos que darles un buen testimonio para empezar. Tenemos que mostrar el amor en todas sus expresiones para los que nos rodean. Hermanos, tenemos familias, tenemos personas muy cercanas con las cuales estamos peleados. Yo nunca he entendido esto, Yo no creo que un día me pelee con mis hermanos a tal grado de no hablarles. Sí, de repente me hacen enojar o yo los hago enojar, pero no creo que esto suceda. Pero habemos familias que con nuestros propios cercanos no nos hablamos, no nos enojamos. Y cuando dicen, sí, pero tú vas a la iglesia y ¿de qué te sirve? Tienen razón, Cuando ellos nos dicen algo así, tienen razón. Y no porque nada más nosotros tengamos la obligación de comportarnos distinto, no. Pero si nosotros les amamos tan profundamente, tenemos que perdonar y tenemos que amarles y tenemos que buscar siempre su bien, porque esto puede marcar sus vidas para salvación. Que nunca alguno de ellos, algún cercano, algún tío, algún pariente, tenga la posibilidad de decirnos, tú eres el cristiano y ve cómo eres. Quitemos esas barreras, porque hermanos, no se trata solamente de tener la razón. A veces, guardar silencio, dice la Escritura, la blanda respuesta calma la ira. Nosotros tenemos que ser entendidos de que los que somos salvos somos nosotros, de los que debemos ser transformados somos nosotros, en los que se debe ver el amor de Dios es en nosotros, porque nosotros somos los que hemos creído. Y esto, hermanos, va a atraer a los que no han creído en el Señor.
No los va a traer si nos portamos mal con ellos. Y cuando estén mal, en lugar de consolarle, le decimos, pues sí, pero tú no crees en Dios. Te estoy dice y dice y dice y dice, mira cómo te va. No es por eso que le vaya mal, hermanos. Si por eso nos fuera mal a todos, créanme que estaríamos mal. Ayer en la noche decía Adriana, porque la niña no se calmaba, le decía, ¿cuántas estoy pagando? Pero se me hace que son las de tu papá, porque mías no. Le digo, ojalá no las estemos pagando porque no vamos a acabar de pagarlas, ¿eh? Ojalá no estemos pagando las que yo hice en ella porque no vamos a acabar. Yo confío que Dios es misericordioso y que eso ya se quedó ahí atrás. Y yo sé que lo dice jugando, pero es cierto. Si nosotros pagásemos en consecuencia todo lo que hacemos, no terminaríamos de pagar lo que hemos hecho contra Dios y contra los que nos rodean. Entonces este hombre lo primero que hace es creer, y no solamente creyó, trajo a Pablo y a Silas a su casa y permitió que sus parientes, que sus cercanos también escuchasen del Evangelio de Dios. Y dice que una vez que eso sucedió, les curó las heridas, es decir, el carcelero a Pablo y a Silas, les curó las heridas, y dice entonces fue bautizado él y todos los que con él estaban en su casa. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Sí. Sin embargo, nuestro testimonio, nuestra forma de comportarnos, nuestro amor por Dios y por los demás, será un gran llamado para ellos y abrirá las puertas y sus oídos para que siquiera quieran escuchar. Ahora, ¿por qué es importante este capítulo? Porque el tiempo era para Lidia, la mujer que era la que vendía púrpura, y para este carcelero con todas sus familias. No era el tiempo para los de Asia, era el tiempo para ellos. Dios tiene los tiempos perfectos. Dios tiene los lugares y las personas perfectas. Si tú has predicado y en tu casa no te han querido escuchar, ten tranquilidad y ten fe en que el Señor les dará la oportunidad de creer. Si ellos en algún momento creen, es porque es el tiempo distinto, el tiempo que era para ellos. No se les permitió por el Espíritu Santo a Pablo y a Silas ir a Asia, pero sí los trajeron a esta zona de Macedonia, empezando por Filipos. Se encontró una mujer que era una mujer de fe, que dio su casa inclusive para que se estableciese ayer una iglesia. Y también se encontró con este hombre que en su corazón creyó en el Señor Jesucristo y permitió así que su familia también conociese de Dios. Dice la Escritura que después de esto, cuando fue el día, al otro día, a la mañana, dice que en el versículo 35, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Versículo 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, que era la mujer vendedora de púrpura, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Esta será una insistencia común. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestro corazón para que una vez que hemos pasado por cárceles, hemos sido lastimados, hemos sido golpeados, nosotros seamos los que consolemos? Esto solo es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Ha sufrido usted alguna pérdida de algún familiar, pero usted tiene la convicción de que ese familiar está con Dios? Yo le aseguro que en más de una ocasión usted ha tenido la oportunidad de decir, pero esta persona creía en el Señor y por eso me entristece, sí, pero confío en que está con el Señor.
Es común. A lo mejor no somos los azotados, a lo mejor no somos los que apedrearon, pero hemos vivido cosas, hemos vivido incluso enfermedades que nos han servido como pretexto para que otro escuche y crea. Este es nuestro trabajo. Esta es la manera en la que el Espíritu Santo nos da madurez. No es cuando nos quejamos, ¿y dónde está Dios? Y yo me la paso en la iglesia y oro y busco y leo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que pase esto? Esto es inmadurez. No es incredulidad, es inmadurez. Cuando nosotros maduramos en el Señor, entonces nuestras respuestas son distintas. A veces ya ni siquiera preguntamos por qué. Solamente decimos, Señor, gracias. Y con el tiempo Dios tiene misericordia y nos muestra los porqués. Y nos muestra cómo en ese momento también estuvo con nosotros. No es obligación, les decía, buscar a Dios, pero si alguien le busca, el bendecido es usted. Si usted busca, ora, clama al Señor y lee, el bendecido en esta situación es usted. La cercanía que Dios tenga con su vida es una bendición para usted. Terminamos con este versículo 40. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Repito, pareciese que Lucas estuvo en este inicio en el camino a Filipos, partiendo desde Troas, y parece también que él permaneció en este lugar y que los vio salir hacia Tesalónica, que es lo que vamos a observar la siguiente semana. Pero sin duda la vida de este hombre también fue marcada. Por eso es que en la conclusión de esta hoja les digo, no era el tiempo en Asia, pero sí fue el tiempo de Lidia, sí fue el tiempo del carcelero, y también fue el tiempo para Lucas, porque Lucas sin duda que fue impactado por la vida de estos hombres. Y Lucas es tan importante en la Biblia que escribe este libro de los Hechos y escribe uno de los 4 evangelios, el que lleva su nombre. Por tanto, hermanos, confiemos en que los tiempos de Dios son perfectos. Queremos que nuestra casa sea salva junto con nosotros, como lo hemos sido nosotros. Confiemos en que el tiempo de Dios es perfecto. A veces tardará para nosotros toda una vida que alguien crea. A veces en su lecho de muerte alguno hará una confesión de fe, pero ese era el tiempo para creer. Confiemos en que la palabra del Señor es firme y que cuando esto suceda es porque Dios dispuso el corazón para que escuchasen la palabra, tal como lo hizo con Lidia. Dice que el Señor abrió su corazón para que escuchara lo que Pablo tenía que decir. Confiemos en estas promesas. Confiemos sí en que la salvación es para todo aquel que cree y que Dios ha de alcanzar a nuestra casa siempre y cuando ellos decidan también creer. Hagamos obras, dice la Escritura, de arrepentimiento y busquemos la manera en la que el Señor Jesús habite en nuestras vidas y nosotros seamos testimonio para que todos aquellos crean. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que tu bendición esté en cada uno de nosotros. Esta es una promesa, no de que en el momento en el que nosotros creamos, todos creerán. Es una promesa de que al creer nosotros, se abrirá una puerta para que todos aquellos que amamos puedan escuchar también de ti. Tus tiempos son perfectos. Tus tiempos, los medios por los que tu palabra llega, son perfectos. Enséñanos, Señor, a con amor esperar ese momento y darte siempre gloria y honra, Señor, en todo lo que hacemos. Te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que podamos ser, Señor, hombres y mujeres que por amor a ti, por amor a tu nombre, busquemos orar y leer tu palabra para conocerte. Que llegue el día, Señor, en que la madurez espiritual que hay en nuestras vidas sea firme para poder obedecer la voz del Espíritu Santo, que nos dice, ve acá o no vayas acá.
y podamos obedecer sabiendo que eres tú quien nos guía. Bendice, Señor, la vida de tu iglesia, bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos y permite que podamos ser siervos fieles, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.